Hola, muy buen día, alumnas, alumnos. Bienvenidos a la tercera clase de habilidad verbal. En esta sesión, hoy vamos a revisar algunos temas. Vamos a revisar un tema que vimos la sesión anterior, además de algunos otros más. Bueno, este es nuestro temario. Revisemos qué temas ya hemos visto y abarcado, simplemente para tenerlos presentes y continuar repasando sobre ellos. Tenemos los sinónimos, ya lo vimos, ¿qué son los sinónimos? Son palabras con con un significado similar, pero que se escriben totalmente distintos. Por otro lado, tenemos los antónimos. ¿Los antónimos qué son? Pues los antónimos son esas palabras que se escriben diferente, pero también tienen un significado totalmente distinto. Es decir, tienen un significado opuesto al de la otra palabra. Por ejemplo, hablábamos de blanco o negro, arriba, abajo. Esos son los antónimos. También tenemos las analogías. De hecho, este es el tema que vamos a repasar en un momento, las analogías. Y vimos de todos estos temas el término excluido. Todavía nos quedan parte de los temas que tenemos que abarcar, pero todavía nos queda tiempo. Entonces, vamos a checar cada uno de estos. Vamos a iniciar con las analogías. Ya vimos brevemente qué eran las analogías, que era justamente esta relación que vamos a establecer entre dos palabras, porque tienen alguna relación entre sí. Tenemos, por ejemplo, la palabra sierra es a carpintero, como olla es a ¿qué? A cocinero. Entonces, nos puede tocar ejercicios en el examen donde tengamos justamente que seleccionar cuál es la analogía o completar una analogía para que lo tengan presente. Habíamos visto todo esto, que analogía significa proporción o semejanza y que representa una correspondencia o similitud entre seres, objetos, fenómenos, conceptos distintos y que esta relación se establece de acuerdo a algunas cualidades en común entre las palabras. Como justamente también vimos este ejemplo, el volante al autobús, como el timón al barco, justamente haciendo referencia a que pues ambos, volante y timón, son elementos que se utilizan para controlar las direcciones de los medios de transporte que se describen posteriormente. Entonces, habíamos visto que vamos a tener dos analogías entonces, la opción que nos dan y la opción que nosotros tenemos que seleccionar, que es justamente A y B es la que nos van a brindar y C y D es la que nosotros vamos a completar o la que vamos a seleccionar de las opciones. Vimos esto. Estos son los pasos. Rastrear cuál es la relación que tienen A y B, es decir, el ejemplo que se nos está dando. ¿Qué clase de relación tienen? ¿Por qué son palabras que están relacionadas entre sí? Lo buscamos. Después, identificamos la relación que hay entre Cs y Ds. ¿Ok? Que serían las opciones que se nos estarían presentando. Vamos también a buscar cuál de las analogías que está a continuación, entre las opciones, está respetando la dirección. Que habíamos dicho que era la dirección, que justamente la relación, por ejemplo, aquí maestro-libro, que la profesión que se desempeña esté primero. Y después el artilugio o el artefacto que se utiliza para esa profesión o que se asocia con esa profesión como el libro. Y listo. Ese es el paso 3, de respetar la dirección. Número 4. También tenemos que revisar cuál de las Cs que vemos, es decir, de los primeros términos, se va a parecer más a A y cuál D se va a parecer más a B. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo con cada uno de las analogías. Pasos. Entonces, habíamos visto este ejemplo, ya no es necesario que lo hagamos, donde habíamos visto pistas a bailarín y concluimos que escenario es actor. Y también habíamos visto líneas a figura como hilos a red, que era justamente la relación de que las líneas forman figuras y los hilos justamente forman a la red. Entonces, en esto nos basamos y esto es lo que realizamos. Ahora, tenemos que pasar con los demás ejemplos. Tenemos la siguiente analogía.
Virus es a enfermedad. Es la primera que estamos viendo aquí. Virus, enfermedad. ¿Qué relación ustedes encuentran entre la palabra virus y la palabra enfermedad? Esto muy sencillo, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que puede causar una enfermedad? Un virus. Un virus forzosamente va a causar enfermedad. Entonces, ahí ya tenemos nuestra relación entre la analogía. Ya la tenemos establecida. Ahora, hay que ir viendo cada una de las opciones. Disposición a enfado, voltio a electricidad, árbol a frondoso, error a corrección y tensión a dolor de cabeza. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Por qué esa? ¿Por qué no la otra? Es lo que tenemos que ir discutiendo. Tenemos entonces disposición a enfado. ¿Qué es disposición? Pues justamente el ponernos a disposición de la otra persona, que estemos disponibles para la otra persona. Ok, entonces, disposición y enfado. Realmente no encontramos ninguna relación entre estas dos palabras. Entonces, esta podría estar descartada desde un inicio. Disposición, enfado. Letra B. Voltio a electricidad. ¿Qué es un voltio? Probablemente ustedes lo saben, lo recuerdan de la secundaria. Una unidad de medida para la electricidad. Entonces, unidad de medida para la electricidad. Listo. Entonces, esa es la relación que hay. ¿Es similar a la de arriba? No, porque habíamos establecido que el virus provoca la enfermedad. Por lo tanto, un voltio no provoca la electricidad. El voltio simplemente es una unidad de medida. Entonces la descartamos. Árbol frondoso. ¿Árbol provoca frondoso? No. Entonces podemos descartar esta también. Error, corrección. Error, corrección. Tampoco tiene una relación de causarlo, entonces lo borramos. De hecho, es una relación de oposición, porque error es lo contrario a corrección, o sería algo que viene después de la corrección. Y la letra E, tensión provoca dolor de cabeza. Entonces, aquí esta sería la que tendría un poco más de sentido al respecto. Tensión de presión a nuestro alrededor, puede provocar el dolor de cabeza. También dependerá mucho de qué tipo de tensión estemos hablando, porque al menos la presión que se ejerce de nuestro alrededor sí puede provocar este dolor de cabeza. Bien, esa es una. La segunda, tenemos brazo es a humano. Entonces, brazo es a humano. ¿Qué relación tienen estos dos términos? Pues que el brazo es una parte de un humano. Entonces es una parte de esto, del elemento que estamos mencionando en el lugar de B. A es el elemento de B. Entonces, carro a estacionamiento. Aleta a pez. Reloj a manecilla y volar a pájaro. Carro a estacionamiento. Ya establecimos la relación arriba, que A es elemento de B. Entonces, un carro es elemento de un estacionamiento, un elemento refiriéndonos a algo que lo compone. No. Un estacionamiento solo es un lugar donde se estacionan carros y ya. Entonces, esta la podemos descartar, la letra A. La siguiente, B. Aleta es parte de pez, es un elemento de pez. Sí, esta sí la podríamos dejar, porque una aleta pues incluso tiene la similitud, ¿no? Es un brazo y en lugar de brazos los peces tienen aletas, entonces es aleta pez. Letra C, reloj a manecilla. Un reloj compone una manecilla, más bien es al revés, ¿no? Una manecilla compone un reloj, pero entonces aquí nos está respetando la dirección. Por eso sería una opción
que estaría mal, porque no respeta la dirección de la analogía. Letra D. Volar es a pájaro. ¿Volar es un elemento de pájaro? Pues no, tampoco. Entonces, podemos descartar también esta opción y quedarnos únicamente con la letra B. Aleta es a pez, que sería nuestra respuesta correcta, porque es la más cercana a la analogía que se está estableciendo arriba, en brazo a humano. Ojo con eso. Bien. Seguimos teniendo analogías, pacientes a doctor como clientes a. Este es otro tipo de preguntas que se pueden encontrar. Tal vez no está encontrar la analogía como tal, sino completarla. Tenemos A y tenemos B. A es paciente, es a doctor. Paciente es a doctor. ¿Qué es un paciente con respecto al doctor? Pues el paciente, como ustedes lo sabrán cuando han sido pacientes de los doctores, el paciente es la persona que atiende, que es atendida más bien, es atendida por el doctor. Tú vas, eres paciente, el doctor te atiende. Entonces, el cliente. Cliente. ¿Quién lo va a atender? A un cliente. Si al paciente lo atiende el doctor, al cliente, ¿quién lo atiende? A, el abogado. B, el mecánico. C, el vendedor. O D, el clérigo. ¿Quién te podría llamar un cliente? Pues justamente el vendedor. Sería la persona que te puede llamar cliente. ¿Ok? Ojo con estas. A pesar de que abogado y mecánico también puedan ser, también le puedan llamar a un cliente, bueno, a su cliente, lo más común es que lo asociamos con un vendedor. Por eso vayámonos con lo que es más común, lo que se asocia con más frecuencia. La siguiente. Ladrillo es a pared. ¿Qué relación hay de ladrillo y pared? ¿Qué relación? Ok, un ladrillo es una parte, un elemento que conforma la pared. Como harina es a qué. Harina tiene que respetar el lugar que ocupa, que sería como el de A. Entonces, harina es un elemento que conforma ¿qué? Un pastel, una ensalada, una gelatina o un flan. Entonces, tal vez no sabemos si una ensalada, gelatina, flan y pastel llevan harina, pero ¿cuál nos sonaría más lógico que la llevara? Pues justamente el pastel. El pastel sería la opción más cercana para poder utilizar harina como un elemento que conforme pues justamente la masa que lo va a crear. Y listo. Ahora pasamos a otra parte. En este caso vamos a hablar de coherencia y lógica en los textos. En la sección anterior estuvimos hablando un poco sobre palabras y sobre cómo utilizar esas palabras, donde vimos sinónimos, antónimos, todo esto que ya vimos. Aquí vamos a meter un poco de coherencia y lógica en los textos. Esto ya es un poco más complejo porque ya no son únicamente palabras. Aquí aquí más bien vamos a meter otros aspectos más amplios relacionados con los textos. Mucho más amplios, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver muchas cosas aquí, pero con lo primero que vamos a iniciar es con las oraciones incompletas, ¿ok? ¿A qué nos referimos con estas oraciones incompletas? Pues son oraciones que están incompletas, les faltan palabras y que tenemos que buscar qué palabras van a completar de mejor manera o de la manera más adecuada la oración para que tenga sentido. Entonces, aquí debemos de ir evaluando qué puede ir en cada uno de los espacios.
Incluso algo que podemos hacer es ir intercalando las opciones que nos vienen aquí. Está la A, la B, la C, la D y la E en los espacios correspondientes. Ok, entonces podemos ir haciéndolo así, aunque no es muy, bueno, es un poco más rápido. Y bueno, entonces podemos irlas sustituyendo. Por ejemplo, el cansarse no está en trabajar siempre, sino en nunca desmayarse. Prácticamente esta opción no la podremos poner porque ni siquiera nos da como un sentido de la oración adecuado o completo, porque pues, no nos da ningún sentido. Por otro lado, en el B tenemos el triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Esta suena un poquito mejor, entonces podría ser una opción viable. El vencer no está en ganar, sino en nunca empatar. Está raro también. El vencer no está en ganar siempre, sino en nunca empatar. Suena raro, pero podría ser. El luchar no está en ganar siempre, sino en nunca jugar. Pues no tiene como mucho sentido, entonces ya llevamos dos que no tienen mucho sentido. Y la letra E, el luchar no está en ganar siempre, sino en nunca discutir. También está un poco rara. Entonces nos quedan dos opciones. ¿Cuál sería como la más adecuada? El triunfo no está en vencer siempre. El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. O el vencer no está en ganar siempre, sino en empatar, en nunca empatar. Entonces, evaluándola y pensando en lo mejor que suena, la respuesta correcta sería B, el triunfo. El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Justamente como una frase motivacional para que a pesar de que no ganemos, pues no nos desanimemos, porque pues es justamente el objetivo, que sigamos sintiéndonos bien. No tiene nada que ver con empatar, vencer o ganar. ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer inicialmente. Otro método de resolución y que sería como el más metódico es justamente, o lo que deberíamos hacer adecuadamente, es hacer esto. Lo primero es tapar las alternativas, es decir, obstruir a nuestra vista las opciones que se nos ofrecen. Después hacer un análisis sintáctico, que se refiere a determinar la función que cumple cada una de las palabras faltantes en la oración. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué hace ahí? Y cuál sería, imaginarnos cuáles serían las mejores. Después realizamos un análisis semántico. ¿Qué es un análisis semántico? Son palabras clave que nos indicarán qué posibles palabras podrían encajar ahí. Justamente el ir relacionando las palabras que ya están dentro de la oración e irlas evaluando y viendo qué podría existir, qué pudiera sustituir de una manera más adecuada el espacio que se queda ahí en esa oración. Y por último, buscar mentalmente las palabras faltantes. Generalmente no vamos a necesitar buscar mentalmente las palabras porque las palabras ya están escritas en las opciones. Entonces, este es el método que deberíamos utilizar, el más adecuado, el mejor. El ir determinando las funciones de cada una de las palabras y que incluso lo podemos hacer de manera indirecta, sin pensarlo mucho, y posteriormente ya encontraríamos la solución a la pregunta. Entonces, tenemos justamente esto mismo. Tapar las alternativas es nuestro primer paso. De hecho, es la misma oración. ¿Qué hacemos? Tapamos toda esta sección, como si no existiera. De aquí para abajo no existe. Y buscamos, hacemos un análisis sintáctico. ¿Qué clase de palabra va ahí? El no está en siempre, sino en nunca. Y ahí están 3 espacios. Inicialmente podemos pensar, ¿qué va en esta primera parte? El no está en. Tenemos artículo. ¿El artículo a qué acompaña?
Bien, el artículo va a acompañar al sustantivo, que es parte del sujeto. Entonces, aquí debería ir un sustantivo. ¿Por qué? Porque después tenemos el verbo estar. El sustantivo no está ¿en qué? Siempre, sino en nunca. Y justamente como nos está diciendo nunca, siempre, estamos hablando de una acción, algo, una acción. ¿Qué son las acciones o con qué tipo de palabra representamos las acciones? Ah, pues justamente con lo que son verbos, ¿ok? Los verbos. Entonces, en ambos espacios vamos a escribir verbos. Esa es nuestra opción, ¿ok? Verbos, verbos, y aquí habíamos dicho que era un sustantivo. Entonces, ¿cansarse es un sustantivo? Sí, cansarse es un sustantivo. ¿Triunfo también es un sustantivo? Sí. ¿Vencer es un sustantivo? Pues sí, podría serlo, pero más bien es un verbo. Luchar también es un verbo y luchar también es un verbo. Entonces, triunfo y cansarse. Bueno, cansarse no, perdón. Cansarse también es un verbo. Entonces, el único sustantivo es triunfo. El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Y ya lo tenemos, vencer, desanimarse son verbos también. Trabajar, desmayarse, ganar, discutir, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera también lo podemos hacer. Aunque es un poco más dinámica y podríamos acertar un poco más de la anterior. Cualquiera de las dos formas es correcta y la pueden hacer sin ningún problema porque son correctas ambas. Entonces, cualquiera que ustedes quieran adoptar, adelante. No hay ningún inconveniente al respecto. Ahora, continuemos. Vamos a venir entonces diversos ejercicios sobre este tema, que es justamente las oraciones incompletas, oraciones que vamos a tener que completar. ¿Ok? Entonces vamos a tener que completar estas oraciones. Los pintan con la palabra. Los hablan con el pincel. Los. Entonces, inicialmente por estos artículos, los y los, ya deben imaginarse que tiene que ir ahí. Sustantivos. Bien, son sustantivos femeninos, masculinos. Pues son neutros más bien, ¿no? Entonces, los pintores pintan, sí, los pintores pintan con la palabra. No, ¿con qué pintan los pintores? Con un pincel. Entonces, no lo podemos utilizar aquí. Los poetas pintan con la palabra. Sí, tal vez los poetas sí utilizan palabras para su trabajo. Y los pintores, que sería la otra palabra, los pintores hablan con el pincel. Pincel. Ok, podría ser esta opción. Muy bien. Los artistas pintan con la palabra. Los literatos hablan con el pincel. Los pintores pintan con la palabra. Los poetas hablan con el pincel. O los adultos pintan con la palabra y los tontos hablan con el pincel. Pues ya desde ahí ya vemos cuál es la opción más viable. Y justamente es la letra B. Los poetas pintan con la palabra, es su instrumento, las palabras. Y los pintores hablan con el pincel. ¿Cuál es el instrumento de los pintores? Pues obviamente el pincel. Y por eso nos queda de esta manera. ¿Ok? Entonces, la siguiente, número 2. Pese a estar el perro, aquí tenemos que colocar algo, devoró rápidamente su comida. Entonces, pese, tenemos la primera palabra, pese a estar, aquí va algo que va a describir el estado del perro. Pese a estar, el perro, pese, entonces el pese significa que es algo opuesto, ¿no?
Pese a que estaba cansado, fui a caminar. Estamos haciendo lo opuesto. Entonces, el perro devoró rápidamente su comida. ¿En qué estado estamos cuando devoramos rápidamente nuestra comida? Pues justamente hambrientos. ¿Ok? Hambrientos. Pero, como está la palabra pese al inicio, necesitamos buscar algo opuesto. Porque pese a estar, estamos diciendo que fue todo lo opuesto, al estado que esperaríamos, el perro devoró rápidamente su comida. Entonces, ¿cuál sería la palabra? Hambriento, herido, lleno, moribundo o desmayado. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Pues bien, como lo están pensando, la palabra es lleno. Pese a estar lleno, el perro devoró rápidamente su comida. De hecho, estamos viendo que el lleno es totalmente lo opuesto a hambriento. Hambriento, y justamente cuando nosotros estamos hambrientos, devoramos rápidamente la comida. Pero si no lo estamos, entonces sí podemos utilizar el pese. Pese a estar lleno, a pesar de que estaba lleno, el perro devoró rápidamente su comida. Y listo. Ya lo tenemos hasta aquí. Siguiente. Número 3. El acto de los estudiantes de Córdoba fue el anuncio y punto de partida de una general de los universitarios. El acto de los estudiantes de Córdoba fue el anuncio y punto de partida de una general de los universitarios americanos. Entonces tenemos el acto de sumisión de los estudiantes de Córdoba fue el anuncio del punto de partida de una rebeldía. Si alguien se muestra sumiso, significa rebeldía. ¿Y qué es sumiso? Que no hace nada, que se rige bajo las reglas que le están diciendo. Entonces, aquí no podemos utilizarlas porque suenan términos totalmente opuestos. La sumisión no puede llevar a una rebeldía. Entonces, descartamos la primera opción por esa razón. Aquí vemos en esta oración de el acto de los estudiantes de Córdoba fue el anuncio y punto de partida de una. Justamente estamos hablando de una como causa-consecuencia. Entonces, ambas palabras deben de estar como al mismo nivel, no en sentidos opuestos, como una sumisión sería que no se hace nada. Una rebeldía se dice que hace todo lo contrario, o sea, lo contrario a una sumisión. Entonces, el acto de insumisión de los estudiantes fue el anuncio y punto de partida de una rebelión general de los universitarios. Esto nos da punto verde, es decir, podría estar bien, pero sigamos viendo lo demás. El acto de provocación de los estudiantes fue el anuncio y punto de partida de una retirada. ¿Están en el mismo nivel provocación y retirada? ¿Qué es una provocación y qué es una retirada? Pues obviamente no están en el mismo nivel, porque una retirada no se está hablando de rendirse e irse. Eso es una retirada. Entonces no está siguiendo el mismo sentido. Y una provocación es totalmente lo opuesto. Es cuando se hace algo para mostrar rebelión en este caso. El acto de liberación de los estudiantes fue de una... el acto de liberación de los estudiantes de Córdoba fue el anuncio y punto de partida de una persecución general de los universitarios americanos. También esta podría ser, ¿no? Un acto de liberación significa que son libres, quieren ser libres, y fue el punto de partida de una persecución, porque las personas cuando no quieren que seas libre, te detienen. Entonces es perseguir a un grupo de personas.
Entonces, el acto de insubordinación de los estudiantes de Córdoba fue el anuncio y punto de partida de una animadversión. ¿Qué es una animadversión? Pues es un sentimiento de oposición, enemistad o antipatía que se tiene hacia una persona o un grupo. Entonces, el acto de los estudiantes de Córdoba fue un anuncio y punto de partida de el acto de insubordinación de una animadversión general de los universitarios americanos. Más bien debería ser esta no va aquí, porque debería ser una animadversión, contra los universitarios. Aquí la preposición es lo que cambia. Entonces, una rebelión general de los universitarios o una persecución. ¿Cuál sería la opción? Una insumisión. No estamos ni siquiera seguros de si esa palabra exista. Insumisión. Entonces, por eso podríamos descartarla. Insumisión. Ok, entonces esta insumisión. Pero cualquiera de las dos podría ser. Porque ambas están teniendo el mismo sentido. Una insumisión, rebelión. Una liberación provoca una persecución. Pero hablando de este caso, la insumisión, que es no acatar las reglas, puede generar una liberación de los mismos estudiantes o universitarios americanos. Por eso podríamos dejar esta opción. Aunque pensando ampliamente, ambas podrían estar correctamente utilizadas. Pero esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que sí lo está directamente relacionando. Un acto de liberación no necesariamente causa una persecución, más bien causaría lo que es una rebelión, que a su vez causaría una persecución. Pero lo más directo es una insumisión que provoca una rebelión. Y siguiente, número 4. A mi juicio es la obra teatral más, debería de ir ¿qué? Un adjetivo, y falta de imaginación presentada en la temporada. Estamos viendo que es prácticamente una crítica a una obra teatral. Es más y falta de imaginación. Estamos entonces, si estamos utilizando la preposición y, ambas cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo y generalmente cuando dos cosas ocurren al mismo tiempo están en el mismo nivel o del mismo tipo. Por ejemplo, falta de imaginación. Es un adjetivo negativo o es una descripción negativa de la obra teatral. Entonces, en el espacio debería ir también un adjetivo, pero a su vez este adjetivo tiene que ser negativo. Entonces, fatua, taquillera, admirada, colosal o costosa pueden ser nuestras opciones. La obra teatral más fatua. ¿Qué es fatua? O fatuo. Significa que es muy tonto. Que es algo muy tonto. Taquillero o taquillera. Significa que vendió mucho. Admirada. Que a todos les gustó. Colosal, que era muy grande o famosa. Y costosa, que se refiere a que costaba mucho. Entonces, podemos decir que la respuesta correcta es costosa. Taquillera es algo positivo, admirada es algo positivo, colosal también es algo positivo y fatua es cuando hablamos de que una persona o algo dice cosas muy tontas. Entonces, no podemos afirmar que dice cosas muy tontas porque ni siquiera vimos de qué es la obra teatral. Por eso la respuesta correcta sería costosa, porque es el único adjetivo negativo que vemos aquí que se puede referir a un objeto. Bien, hasta este punto ya llevamos varios temas abarcados.
Volvamos a verlos. Llevamos este también, término excluido, etc. Todavía nos quedan pendientes varios que vamos a seguir abarcando en las próximas clases. Todos estos. Ok, entonces todos estos de acá. Siguiente. Vamos a ver lo que son la eliminación de oraciones. Eliminación de oraciones, ¿a qué le suena? Justamente, como lo estarán pensando, a eliminar o a quitar una parte de las oraciones o eliminar una oración. Justamente aquí vamos a evaluar la coherencia y lógica en los textos. Justamente para entender, si nosotros entendemos, cuál es la relación que deben establecer y cómo la deben establecer tal cual. No es lo mismo cómo redactamos un texto, que redactemos un texto de manera adecuada dándole coherencia y lógica a que simplemente escribamos por escribir como nos vengan las ideas. Realmente no es lo mismo, tiene que tener esta coherencia y lógica. Por ejemplo, los venenos en los insectos son armas de ataque y defensa. Esa es una oración. El veneno que produce dolor es común en los pelos de oruga. La número 3. Pueden ser clasificados como neuróticos, hemolíticos y digestivos. Su concentración y efecto pueden llegar a ser letales. ¿Ok? Estas son 4 oraciones, las cuales tenemos que ordenar. Podemos ordenarlas. Podemos ordenarlas o simplemente lo que podemos hacer es eliminar la que no vaya aquí. Realmente, pues aquí todas estas oraciones van, simplemente hay que acomodarlas. Todas están relacionadas entre sí. Los venenos, veneno, acá abajo su efecto y concentración pueden llegar a ser letales, y estos son tipos, neurótico, hemolítico y digestivos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ordenarlo. Siempre recuerden que vamos a empezar a hablar de lo más común, de lo más a lo menos. Entonces, empezamos a hablar de lo más general a lo más específico. Por eso podríamos empezar. Los venenos en los insectos son armas letales de ataque y defensa. Su concentración y efecto pueden llegar a ser letales. El veneno que produce dolor es común en los pelos de oruga y puede ser clasificados como neuróticos, hemolíticos y digestivos. De hecho, así como se los acabo de leer, es el orden que debería llevar estas oraciones. Vamos de lo más general, los venenos en los insectos son armas de ataque y defensa, a lo más particular, pueden ser clasificados como neuróticos, hemolíticos y digestivos. Así nos vamos acomodándolo hasta llegar a lo más pequeño o lo más sencillo. Veamos lo siguiente. Sigue siendo lo mismo, ¿ok? Entonces, aquí, eliminación de oraciones. ¿Cuál es la que no tiene sentido o ninguna relación? Oración número 1. Esa fue la última noche que pasé en mi casa. Número 2. Me fui de madrugada para no ver lo que pasaba. 3. Me fui cargando todo lo que pude, seguido de mis perros, siempre por la playa, porque no quería separarme del mar. Caminaba pausadamente sobre la arena. 4. 5. Andaba a la deriva, mirando un rato las olas, otro rato el barranco, cansado de la vida en verdad, cansado de todo, mientras iba amaneciendo. Entonces, veamos cuál fue o cuál es la oración que realmente no va. Veamos. Esa fue la última noche que pasé en mi casa. Me fui de madrugada. Bien. De madrugada se fue. Entonces, el que cansado de todo mientras iba amaneciendo está relacionado. ¿Por qué? Esto pasó primero y esto pasó después. Entonces, el amaneciendo y madrugada sí están relacionados. Por lo tanto, la opción 2 y la 5 no pueden ser la oración eliminada. La 1. Bueno, andaba a la deriva mirando un rato las olas, otro rato el barranco, cansado de la vida. ¿Dónde hay olas? En el mar. Muy bien, entonces aquí podemos hablar por la playa, porque no quería separarme del mar. También tiene relación. Caminaba pausadamente sobre la arena. También en las olas, con las olas se relaciona la arena, el mar,
la madrugada, amaneciendo. Entonces, realmente la única que no iría para nada sería la primera. Esa fue la última noche que pasé en mi casa, siendo la respuesta correcta la B, porque no tiene nada o ningún elemento que le dé relación con las demás oraciones, ¿ok? Que le dé esa relación de que realmente pertenecen al mismo texto. Ojo con esto, hay que estarlo entonces siempre constantemente evaluando dónde eliminamos oraciones, por qué lo hacemos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya acabamos con el tema anterior. Realmente de aquí ya son muy cortos los temas de habilidad verbal, simplemente hay que ir como viendo más o menos qué son las cosas y irlas complementando, viendo cómo se responden de manera adecuada. Ok, el siguiente es hablar del plan de redacción. ¿Qué es un plan de redacción? Pues un plan de redacción es cómo nosotros estructuramos, organizamos y ordenamos nuestras ideas en un texto. Lo que les comentaba, justo lo que estábamos haciendo en la sección anterior. Bueno, en la sección anterior de eliminar oraciones, lo que estábamos viendo era cómo identificar que una oración estaba relacionada, pero también vimos la otra, donde justamente había relación entre ellas, ¿no? Y simplemente había que ordenarlas. Este es nuestro plan de redacción, nuestra estructura organizativa y ordenada de ideas. Son criterios de ordenamiento lo que debemos de seguir en un plan de redacción. Vamos a hablar de lo general a lo particular. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es un carro. Y después de hablar de lo que es un carro, vamos a ir simplemente desglosando, ¿no? Qué tipos de carros existen, etcétera, etcétera. También vamos a ir de lo abstracto, que es el amor, a lo concreto, el querer a una persona, ¿no? De la causa al efecto, del marco teórico, es decir, de la investigación general, a la idea principal. Como primero hablamos de la comida de tal lugar, del otro lugar, etcétera, etcétera. Y la tesis sería prácticamente la comida de México es la mejor. Y así lo podemos ir ordenando. También en orden cronológico, qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al último. Y por último, sentido común y lógica. Sentido común y lógica. ¿Cómo van ordenadas las oraciones? Por sentido común y lógica. Justamente aludiendo a los criterios de ordenamiento anterior, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de la causa al efecto y del marco teórico a la tesis. Prácticamente así lo vamos a ir manejando. Si recuerdan, el otro, el de los insectos que vimos, va de lo general a lo particular. Hablábamos primero sobre los venenos, que los insectos tenían venenos, y terminábamos con los tipos de venenos. Prácticamente tenemos que ir de esta manera. Perfecto. Lo que vamos a ir observando en los ejercicios de Comipems son este tipo de ejercicios. Marca la opción que indique el orden cronológico del texto. Prácticamente puede venir el título, la política, por ejemplo, y cada una de las oraciones. 1, 2, 3 y 4. Vienen enumeradas, enlistadas, como sea. Y debajo o a un lado van a venir opciones que las van a ir correlacionando, como ustedes ven a su derecha. Son opciones donde van ordenadas por guiones estos mismos números romanos. Por ejemplo, vamos a hablar de la política. Estos son subtemas: rasgos de la política, desprestigio de qué es objeto la política, conceptualización de política y mecanismos para revalorar la política. Primero, inicialmente, para hablar de la política, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero va a ser, dejen agarrar un lapicito. Lo primero es conceptualizarlo, decir qué es la política. Para las personas que no lo sabemos, tenemos que identificar qué es la política.
¿Ok? Ese es el primer paso a seguir. Si se dan cuenta, aquí vamos a seguir un orden de lo más general a lo más específico. Prácticamente eso es lo que vamos a hacer en esta clase de ejercicios. La conceptualización de la política. Bien, veamos. Desprestigio de qué es objeto de la política, rasgos de la política o mecanismos para revalorar la política. Justamente ahora tenemos que hablar de los rasgos o características que posee la política. Primero conceptualizamos qué es la política, qué características tiene la política. ¿Qué vendría primero? ¿El desprestigio del que es objeto de la política o la revaloración? Pues justamente primero el desprestigio. Tenemos que decir por qué está desprestigiado hoy en día y después cómo lo podríamos volver a revalorar. Y justamente nos queda en este orden. Tenemos que buscar la opción que empiece con el número 3. Tenemos el A y el B, empiezan con el número 3. Los demás quedan automáticamente descartados. El segundo va a ser el número 1. Ah, pues ya es súper sencillo. La respuesta es la letra A. Y justamente sigue el mismo orden, 3, 1, 2 y 4, lo cual podemos comparar con este lado de los números. Y listo, tenemos 3, 1, 2 y 4. Y listo. Es lo que tenemos que ir haciendo con cada uno de estos ejercicios. Ordenarlos. En orden cronológico, en orden de importancia, de lo más general a lo más específico, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos que hacer inicialmente. Ejemplo número 2. Marca la opción que indique el orden cronológico del texto. Perdón, el orden lógico del texto. El capitalismo. Vamos a hablar aquí del capitalismo. Los trabajadores solo perciben un salario que no corresponde al trabajo que desarrollan. 2. El modo de producción extendido actualmente en todo el mundo se denomina capitalismo. 3. No solo el dominio económico, sino cultural, educativo, científico, tecnológico y valorativo. Número 4. En el capitalismo, los bienes y servicios capitales, fábricas, etc. pertenecen a la burguesía. Ahora, tenemos que ordenarlos. Primero, ¿qué iría primero? Exactamente. Lo primero sería hablar de qué es el capitalismo. Aunque no lo estemos diciendo desde un inicio, el capitalismo es, aquí estamos diciendo, se denomina capitalismo ¿a qué? Al modo de producción extendido actualmente en todo el mundo. Tenemos que dar mayor información sobre qué es el capitalismo. Por eso, la siguiente sería la opción número 4. Bien, en el capitalismo, los bienes y servicios capitales, fábricas, etc., pertenecen a la burguesía. Y ahora, podemos pensar que los otros dos ejemplos, los trabajadores solo perciben un salario que no corresponde al trabajo que desarrollan, no solo es dominio económico, sino cultural, educativo, científico, tecnológico y valorativo, podemos pensar que estas últimas dos están como al mismo nivel y que no podremos distinguir cuál es cuál, en qué orden. Pero entonces ya podemos, con dos que tengamos seguras, ya sean las dos primeras o las dos últimas, con esas dos que tengamos seguras ya podemos empezar a comparar las opciones. No es necesario que todas las ordenemos completamente del 1 al 4 o del 1 al 6, dependiendo de cuántas oraciones les coloquen. Simplemente basta con que nosotros coloquemos dos en orden y estemos seguros de que van ahí, y las otras las podemos simplemente comparar con las opciones. Esto nos ahorra un poco de tiempo en estar discutiendo, es que no sé, y quedarnos estancados en una sola pregunta. Por ejemplo, ya tenemos que la primera es 2, entonces tenemos que ubicar todas las que son 2. Y la única es la D. ¿Cuál era la opción 2 que teníamos que colocar en segundo lugar? Pues el 4, coincide. Entonces, la primera sería la que sigue. Entonces, el modo de producción extendido actualmente en todo el mundo se denomina capitalismo. En el capitalismo, los bienes y servicios capitales, fábricas, etc., pertenecen a la burguesía. Los trabajadores solo perciben un salario que no corresponde al trabajo que desarrollan. Y la última, no solo es dominio económico, sino cultural, educativo, científico, tecnológico y valorativo. Y justamente, la respuesta es la letra D, como ustedes lo están viendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué va primero la 1 y después la 3?
porque primero estamos hablando, solo perciben un salario que no corresponde al trabajo que desarrollan. Salario tiene que ver con el modelo económico. Entonces, en ningún lado de la opción 2 y la 4 observamos que nos hablen de algo de dinero o que tenga que hablar con economía. Entonces, al hablar aquí de un salario, ya tenemos un antecedente y ahora va conectada con esta parte. No es solo dominio económico, sino cultural, educativo, científico, tecnológico y valorativo. Si se dan cuenta, prácticamente una va enlazada con la otra por alguna u otra razón. Como el modo de producción extendido actualmente en todo el mundo es el capitalismo, y después lo conectamos con la 4, en el capitalismo, porque es lo que empieza. Bienes, servicios, capitales y fábricas. ¿Quiénes trabajan en la fábrica? Pues los trabajadores. Por eso va la siguiente, solo perciben un salario que no corresponde al trabajo que desarrollen. Salario, ¿con qué va relacionado? Con el dominio económico. Y de esa manera es como concluimos que la respuesta va a ser la letra D. En ese orden se van a ir acomodando. Ok, hasta aquí vamos bien. Siguiente y último ejercicio relacionado con esto de la planeación del plan de redacción. Marca la opción que indique el orden lógico del texto. Vamos a hablar de Charles Chaplin. La número 1. Fue creador completo, quizá el primero en la cronología cinematográfica. 2. Charlotte es un personaje universal creado por él y que se caracteriza por ser un pequeño vagabundo. 3. Charles Chaplin es un legendario artista que destacó en la actuación a nivel mundial. Número 4. El personaje creado por Chaplin brilló en películas como El Gran Dictador, El Peregrino y muchas más. Número 5. Gran director, guionista, músico y productor. ¿Cuál sería una de las primeras... ¿Cuál sería la oración con la que tendremos que iniciar? Bien, tendremos que iniciar con la número 3. Primero introducir quién es Chaplin o Charles Chaplin. Entonces, este sería nuestro número 1. Ya podemos ir buscando. La letra A tiene un 3, la letra B un 3, perfecto. Desde ahí ya vamos bien. Dice que la siguiente, al menos aquí por las opciones, ya nos podemos ir guiando. Es 1. Fue creador completo, quizá el primero en la cronología cinematográfica. Perfecto, sí coincide. La siguiente, 5 o 2. En la cronología cinematográfica. Gran director, guionista, músico y productor. Pues esta suena bien. Pero en la B, veamos. Sigue un 2. Cronología cinematográfica. Charlotte es un personaje universal creado por él y que se caracteriza por ser un pequeño vagabundo. Pues en un poco mejor el hablar primero de que era un gran director, guionista y músico, productor, y después ya podremos hablar de su personaje. Entonces, 1, 2, 3, como está ahí marcado, y pues la opción correcta que estamos viendo a partir de esto es la letra A. Porque si nosotros escogiéramos la letra B, este 5 ya quedaría mal ocupado hasta el final. Leámoslo como en la opción B. Charles Chaplin es un legendario artista que destacó en la actuación a nivel mundial. Fue creador completo, quizá el primero en la cronología cinematográfica. Charlotte es un personaje universal creado por él y que se caracteriza por ser un pequeño vagabundo. El personaje creado por Chaplin brilló en películas como El Gran Dictador, El Peregrino y muchas más. Gran director, guionista, músico y productor. Hasta suena raro que ese pedazo esté hasta el final, debería ir un poco al inicio. Entonces, por esa razón la respuesta correcta va a ser la opción A. Y listo, ya tenemos nuestra respuesta correcta. Ahora, ya finalizamos con los temas, o al menos con la clase número 3, hasta aquí. Vimos entonces ya varios temas,
debemos de seguirlos repasando, no solo porque los veamos en clase, ya se nos quedó, no, hay que seguirlos repasando, además de que se van a repasar durante las clases en Zoom y con los ejercicios que ustedes van a presentar al final del módulo, además de la guía de estudio que ustedes pueden ocupar para estudiar sin ningún problema. Perfecto. Ahora, me despido hasta aquí, chicos, chicas. Que tengan un excelente día. Gracias por ver el video. Y cualquier duda, anótenla para que durante las sesiones de Zoom la puedan externar y sea resuelta en ese momento. Gracias y hasta luego.